Buenas, ojo, porque vamos a comenzar el vídeo con una última hora muy interesante. Mañana ya sabéis que tenemos el evento de PlayStation y parece ser que una hora después de que se termine comenzará uno de Silent Hill. Un evento en el que se ha confirmado la presencia de Townfall, título en este caso desarrollado por Annapurna, y que pues va a mostrar una perspectiva completamente distinta. No se ha dicho la duración del evento, ni tampoco si va a haber más videojuegos. Hablan del futuro de la saga Silent Hill y menciona este título específicamente, el cual es conocido de manera oficial, pero no hemos visto absolutamente nada. Y aquí ya pues se tiene que revelar absolutamente todo. Recordad que de la licencia Silent Hill quieren ir sacando alguna novedad prácticamente cada año. Alguna cosa quieren sacar de la franquicia, quieren explotarla a tope, y en este sentido pues veremos a ver qué es lo que nos ofrecen. El año pasado fue un año grandioso con la llegada de Silent Hill F y luego saltar a más plataformas con Silent Hill 2 Remake. Así que pues aquí tenemos otro nuevo videojuego además de todo, y con la película ahí presente que parece que no ha salido tan bien. Pero bueno, me podéis dejar en los comentarios si os interesa que lo veamos en directo. Dicho esto, arrancamos las noticias precisamente hablando de varios análisis que se han publicado a lo largo de las últimas horas, como por ejemplo el del título que estáis viendo en pantalla, Mario Tennis Fever, título que se lanzará el próximo día 12 para Nintendo Switch 2 y que parece que ha salido bastante bien. En líneas generales, los medios de comunicación han sido bastante positivos, aunque el videojuego se sienta un poco conservador respecto a la última entrega que salió al mercado. Dicen que mejora en cuanto a lo que es los modos de juego y que también el modo historia, conforme va progresando, se vuelve más interesante. Sí que es cierto que comentan que no termina de ser un videojuego del todo bien explotado, como que ciertas modalidades se quedan en un primer vistazo y luego ya pues te acabas olvidando de ellas, pero que en resumidas cuentas, sobre todo si lo juegas con alguien, será un videojuego para darle unas muy buenas horas. Yo sigo subido en este carro, a mí estos juegos me dan un montón de horas y sobre todo porque juego bastante en cooperativo, así que otro título que me ficho para esta semana. El que de momento no me voy a comprar, pero suena bastante bien en cuanto a lo que he leído en los análisis, es Romeo is a Deathman, un título que se lanzó y que de hecho ha acabado gustando mucho. Videojuego, ya sabéis, de nuestro colega Suda51, que en este caso pues combina elementos de hack and slash y demás, que en este caso pues parecen resultado muy divertidos a los medios de comunicación. Y además nos comentan que de hecho es un videojuego bastante variado, aunque debo decir que en general este autor suele ser bastante imprevisible en sus videojuegos, mezclando géneros y demás, pero aquí resulta que los medios han acabado bastante encantados en ese aspecto, y además nos comentan que el rendimiento es bastante bueno, mejor que en alguno de los últimos videojuegos que ha lanzado, y bueno, pues también nos dicen que aunque gráficamente no sea el mayor espectáculo del mundo, sí que es cierto que artísticamente es un videojuego muy a considerar. Así que es otro que parece que ha salvado las expectativas bajas que había en un principio. De hecho, ha sucedido nuevamente un detalle bastante peculiar en la prensa, y es que hay muchos medios de comunicación que le dan en torno a un 8 de nota y hay otros cuantos que le dan un 4. Esa disparidad generalmente yo me la suelo tomar de una manera o de otra en función de si el videojuego es conocido o no. Cuando se trata de un videojuego desconocido o de un autor polémico, generalmente desconfío de los que votan a la baja, porque suelen tener que jugar a estos videojuegos cuando preferirían estar jugando a otros. Pero bueno, puede que uno de esos videojuegos a los que querrían estar jugando precisamente es a Crisol Theater of Idols, un título que ya se puede jugar, ya se puede comprar, recordad que sale a precio reducido, y que de hecho también ha gustado bastante a los medios de comunicación, incluso a muchos personajes cercanos que tengo por aquí en este mundillo me han comentado absoluta maravilla del videojuego, otros no tanto, pero que en resumidas cuentas ha salido bien. Y nos hablan de que este Crisol es un videojuego que nos recuerda mucho a ciertos títulos de otras épocas, a títulos más de corte clásicos, no solamente las claras referencias a BioShock, de las cuales parece ser que el videojuego
es plenamente consciente, sino que además se nota mucha inspiración en grandes clásicos de terror y supervivencia, aunque en este caso se da en primera persona, pero bueno, tiene como ese compendio de elementos muy bien implementado. No veo básicamente ningún medio de comunicación diciendo que tenga un mal rendimiento. Sí que hay quejas respecto a lo que es el sistema de apuntado, que podría ser un poco más preciso, pero que bueno, que en resumidas cuentas tampoco es algo que te acabe molestando demasiado en el largo plazo. Y bueno, que incluso puede presentar un desafío bastante interesante, porque para completarlo al 100%, si te hacen logros, trofeos y todo eso, te puede llevar bastante rato, ya que tienes que hacer varias dificultades. Pero bueno, en resumidas cuentas, ha salido muy bien. Y hay un punto que me gustaría dejar claro sobre esto. Mirad, cuando se analiza un videojuego también hay que analizarlo sobre el precio que piden por él. No es lo mismo que este videojuego hubiese costado 50 u 80 euros a que cueste menos de 20. A partir de aquí, pues obviamente lo que te están vendiendo es una cosa completamente distinta. Yo no podría analizar exactamente igual Vampire Survivors si fuera un videojuego que me costase 80 euros. ¿Por qué? Porque el videojuego no tiene una factura técnica a la altura de ese precio. Eso es algo que muchas veces a la gente se le olvida, que te están pidiendo muy poco por un videojuego. Entiende que la expectativa que tienes que tener no debe ser tan alta. En muchos aspectos es un error que veo que se suele cometer muy habitualmente. Obvio que esto da para debate, por supuesto me podéis dejar vuestra opinión acerca de este asunto en la caja de comentarios, pero yo sé el prisma con el que suelo mirar muchas veces las cosas. En fin, dejo esto por aquí. Recordad que ya lo tenéis disponible en PlayStation, en Xbox y también en PC. Precisamente en los últimos tiempos, una de las cosas que más se comenta es que Xbox cada día se acerca más al mundo del PC. Hablando de esa próxima videoconsola que tiene que sacar al mercado, siempre se dice pues básicamente lo mismo, que eso más que una videoconsola va a ser un PC. Pero a veces se da la circunstancia contraria, y es que el PC pretende también acercarse al mundo de las videoconsolas. Así lo ha hecho Steam, por ejemplo, y así lo quiere hacer también la propia Xbox. En las últimas horas se ha podido observar que a través de su interfaz de PC se ha añadido un pequeño detalle que nos recuerda mucho a la experiencia de consola. El sonido. El sonido cuando te vas desplazando por los diferentes videojuegos, aplicaciones y demás, es básicamente idéntico al que nos encontramos en el mundo de las consolas. Y aunque sea un detalle menor en ese sentido, conforma un compendio bastante más grande de detalles que al fin y al cabo nos llevan a una experiencia más alejada del PC tradicional. Ya sabéis que la interfaz se está renovando, tanto de manera nativa como a través de la nube, y ahora meterse pues cada vez nos recuerda más a ese mundillo de las videoconsolas. Es algo que sobre todo se ha hecho bajo el prisma de la gente que juega en estas plataformas portátiles que han salido al mercado, y la intención es que eso se siga acotando, que cada vez su interfaz de PC se parezca más a la de videoconsola y que todo forme un conjunto. Es decir, no solamente algo unidireccional donde la consola se va alejando de su concepto original, sino que pretenden encontrar un punto dulce intermedio en ese sentido de cara a próximas generaciones, para que la gente no pierda de vista la experiencia sencilla de toda la vida, pero con toda la amalgama de posibilidades que te ofrece el mundo del PC. Y estos pasos se van a seguir dando a lo largo del año, y por supuesto aquí seguiremos informando, porque el futuro, aunque sea incierto, mola. Y una de las mayores incertidumbres que tenemos en el mercado de cara a la próxima generación de videoconsolas es precisamente el precio. ¿Cuánto nos va a costar? Esa es la cuestión. A esa pregunta, pues obviamente nadie te quiere responder, porque a día de hoy la incertidumbre es especialmente grande, sobre todo debido a esa crisis de componentes y se supone también al tema de los aranceles, del cual yo me creo la mitad. Pero la cuestión es que eso podría estar cambiando ahora mismo. De última hora se ha informado que Microsoft, entre otras muchas compañías norteamericanas, podrían tener una exención arancelaria de cara a los chips y otra serie de cosas que provienen de Taiwán. Ojo aquí, esto podría ser muy importante, precisamente porque estas compañías ya sabéis que uno de los problemas que tienen es que son muy lloronas. Cualquier dólar que vean que van a dejar de ganar, lo convierten en algo que le tienen que sacar al consumidor. Y luego te lo ponen como excusa. Es así, oye, yo voy a dejar de ganar $1 por el tema de los aranceles, así que a ti te voy a cobrar $2 más. Eso es lo que hacen estas compañías y es lo que no me gusta. Y por eso digo que cuando a mí me hablan de aranceles,
no veo que realmente el problema esté ahí. El problema está en tu avaricia, que no solamente te basta con cubrir lo que pierdes de los aranceles, sino que además pides más. Ese es el problema que yo veo aquí. Por eso es que no me creo cuando me dicen que el tema va por esos lares. Pero crisis de componentes y aranceles podrían no ser tan problemáticos de cara a un futuro si las cosas salen bien, porque parece que la Casa Blanca, los Estados Unidos de América, llevan tiempo en la administración pues tratando precisamente de tener un contrato con TSMC. Esta fabricante, con sede en Taiwán, intenta precisamente hacerse un hueco dentro de todo esto con exención arancelaria y con ello pues habría un tratado muy interesante para todos. Esto es una información que he podido leer a través del medio Financial Times, un medio de comunicación que nos comenta que este tratado todavía llevará tiempo, es un tratado que está en proceso y parece que hay un montante de 160 millones responsables de que esto acabe sucediendo. Parece ser que Estados Unidos pretende invertir mucho en la compañía de Taiwán y en este caso pues a cambio no tendrían esas barreras, esas fronteras, esos aranceles que pudieran suponer unos costos tanto para la tecnológica como por supuesto también para las compañías norteamericanas y en este caso lo que nos compete Microsoft para hacer su próxima videoconsola, aparte de otro mogollón de dispositivos donde se utilizan todos estos chips y cosas que obviamente compenden todos los aparatos que tenemos en casa. Con lo cual, si todo esto sale bien, el tema de los aranceles dejaría de ser un problema por esa parte, aunque obviamente no sería la panacea para absolutamente todo, ni es algo que vaya a suceder a la de ya. Todo esto se suma a otra información reciente muy interesante que habla de que los amigos de AMD ya en el momento en el que firmaron ese contrato con Microsoft de cara a la próxima videoconsola y de cara pues al año que viene, que es cuando tienen previsión de lanzarla, ya habría cubierto todo lo que es el espacio de la memoria y los componentes. ¿Qué significa esto? Pues que no se han comido la crisis actual de la memoria, que en el momento en el que todavía las cosas estaban bien, hace unos meses, porque todo esto ha estallado de la noche a la mañana, ya todo eso era una previsión que estaba realizada. Donde no estaba realizada del todo la previsión era para consolas actuales. De ahí seguramente la escasez de plataforma que tenemos y la subida de precio que tuvimos el año pasado también. Pero de cara a la próxima generación, en principio, al menos en una primera tirada, todo eso ya habría sido previsto, pagado en el momento de turno. Y si sumamos una cosa y otra, pues ya no nos queda un futuro tan desolador en cuanto a precios. Obviamente se tienen que dar estos factores, es decir, lo de los aranceles todavía no está hecho. Esto simplemente es un plan que comenta el medio Financial Times. Y a partir de ahí obviamente tenemos que ver si lo que nos dicen de AMD es también completamente cierto. Si se suman ambos factores, pues posiblemente los costos de producción de esa nueva videoconsola serían altos porque estamos hablando de un producto premium, pero no tan altos como se nos estaba diciendo, donde la memoria se podía disparar a, yo que sé, 300 o 400 euros y luego suma todo lo demás, que ya estaríamos hablando de un dispositivo esencialmente caro, porque hay dispositivos que son caros y hay dispositivos que son caros. Es que eso es algo que tenemos que mirar. Alguno me preguntará, ¿y en el caso de PlayStation qué pasará? La información que tenemos es que tanto igual, pero a más largo plazo. PlayStation no tiene prisa por sacar esa nueva plataforma, con lo cual en principio estaría un poco a la expectativa de cómo evolucione todo el mercado. Y precisamente, ya que la mencionamos, vamos con PlayStation, particularmente porque primero de todo tenemos una filtración bastante guapa relacionada con el servicio PlayStation Plus, un servicio de suscripción donde a través de su nivel extra y su nivel premium vamos a obtener durante los próximos días Spider-Man 2, sí, el último videojuego de Insomniac. En este caso, título lanzado allá por octubre del año 2023, llegaría pues a este sistema de suscripción, con lo cual pues obviamente si todavía no lo has jugado tendrías una oportunidad de oro. Y principalmente también se asocia al evento que tendremos dentro de apenas unas horas, como quien dice. Puede ser que estos videojuegos los anuncien directamente allí, o puede ser que
tal día como hoy por la tarde tengamos noticias al respecto. Si tal, pues ya lo comentaremos en el vídeo de mañana. Pero eso, que Spider-Man 2 está llegando aquí y lo hace después de haber sido un grandísimo éxito comercial. Un videojuego que durante sus primeros 6 meses de vida vendió 11 millones de copias. Pese a toda la crítica que tuvo el videojuego detrás, pues las ventas fueron las que fueron. De ahí en adelante no se ha vuelto a saber ninguna cifra nueva, pero es que ya de por sí con esos datos fue absolutamente demoledor. Y ahora pues va a estar en una suscripción, así que si no le habéis dado una oportunidad, pues ahí lo tenéis. Yo la verdad que tuve una muy mala experiencia con este videojuego desde el principio. Tenía muchos bugs, algún que otro problema que me hizo reiniciar la partida y no pude analizarlo en condiciones, pero sin embargo ya sabéis cómo es la jugabilidad de estos videojuegos. Suelen ser títulos muy entretenidos y que de hecho para completarlos al 100% también resultan bastante curiosos. Luego aparte también se ha filtrado que en esos videojuegos del PlayStation Plus van a llegar por ejemplo Neva, título del que hemos hablado en el canal, y Test Drive. Pero bueno, como digo, si los anuncian durante el día de hoy o mañana, los comentaremos en detalle como siempre, como todas las suscripciones. Hablando precisamente de Insomniac, ayer comentaba en el vídeo sobre su próximo videojuego, que en este caso es Wolverine, un título que muchos esperábamos ver en el evento de mañana. Posiblemente es el título más esperado de PlayStation de muchísima gente. No es tampoco que tengan muchos videojuegos anunciados, pero aún así es un título de un corte bastante popular, sobre todo porque se va compaginando con el lanzamiento de la nueva película de los Vengadores. Ya sabéis que el universo X-Men está también un poco por ahí dando vueltas. Y claro, está detrás Insomniac, que nos han traído unos videojuegos de Spider-Man mucho más competentes que lo que había en su etapa anterior, desde luego. Y la cuestión es que mañana no se va a ver. Ayer os comenté en el vídeo, oye, el estudio dijo que la próxima información le iban a dar en primavera. Febrero no es primavera. Yo aún así tenía cierta esperanza de que eso se quedase en un comentario pasado y que hubieran cambiado de planes. Pero en las últimas horas, tal y como estáis viendo en pantalla, no. El estudio le respondió a un muchacho acerca de este asunto y le volvieron a remitir la misma temporada. Primavera 2026 es cuando debemos nueva información sobre el juego. Así que nada, en principio, esto no es que lo diga yo, te lo dice el estudio, que mañana no deberíamos de verlo. Ojalá, incido, ojalá que todo esto sea una treta para luego darnos la sorpresa, pero es que no tiene pinta de que los tiros vayan por ahí. Así que en el evento no deberíamos de ir con esas expectativas por ahora. La cuestión es que, ¿qué podrían enseñar en el evento entonces? Hay otra última hora bastante curiosa que nos habla de que pudiera ser el momento en el que anuncian Death Stranding 2 para PC. Kojima precisamente ha estado trabajando en un nuevo tráiler en las últimas horas. Incluso alguno habla de que podría llegar a Xbox, pero eso lo veo más lejano. En la caja de comentarios igualmente os leo vuestras especulaciones acerca de este asunto y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.